¿Para qué sirve una constelación individual? La constelación individual ofrece una buena oportunidad para que tanto uno mismo como los pacientes tomen contacto con el pensamiento sistémico y sus efectos. En el encuentro personal con el paciente, el terapeuta puede experimentar con la estructuración del proceso, con las frases y sus efectos, sobre la percepción corporal y los sentimientos, a fin de encontrar un lugar seguro para el paciente en su mundo y proporcionarle imágenes buenas. Las constelaciones, con rapidez y precisión, sacan a la luz las dinámicas que atan al paciente a su sistema de referencia de manera disfuncional. Estas dinámicas limitan su accionar y su desenvolvimiento personal y como consecuencia obstaculizan el desarrollo de su vida. El método de las constelaciones incluye experiencias, técnicas y procedimientos de otros conceptos y escuelas psicoterapéuticas, como por ejemplo la hipnoterapia, el conductismo, la gestáltica y la terapia sistémica. Generalmente el paciente describe su sintomatología a partir de un nivel del yo configurado de acuerdo a sus vivencias biográficas. Ha sufrido heridas, ha quedado marcado, ha aprendido patrones de conducta y ha intentado con disciplina y voluntad liberarse de sus síntomas y realizar sus esperanzas, fantasías y deseos en otros y en sí mismo. Las constelaciones posibilitan la visualización de las dinámicas del sistema familiar, las implicaciones sistémicas o ataduras invisibles que actúan más allá del nivel biográfico. Este nivel arcaico del ordenamiento constituye una dimensión comprensible y por lo general el paciente no es consciente de ella, aunque siente sus efectos. Las etapas del trabajo con constelaciones individuales pueden dividirse en 4 fases. La descripción de la sintomatología y la explicación del problema, la anamnesia familiar, la constelación y los pasos hacia la imagen de solución, y el resumen final y las tareas para el hogar. Mediante este esquema es posible acompañar al paciente a través de su proceso, con frecuencia profundamente emocional, y conducirlo de regreso a la vida cotidiana. Para señalar en el ambiente la ubicación de los miembros de la familia, se utilizan los llamados anclajes. Se trata de elementos de ayuda colocados en el piso y sobre los cuales el paciente puede pararse durante el proceso. La experiencia corporal de ubicarse en su sistema y contexto y encontrar un buen lugar para sí mismo, mediante modificaciones de la constelación, quedará anclada en su organización corporal como una nueva estructura. Cuando se presenta un consultante para iniciar una terapia individual, el terapeuta estudia, en primer lugar, la temática planteada por él y analiza la sintomatología de la que se queja, con miras a un posible nexo con la familia. Tal vez éste necesite apoyo para cuestiones de la vida cotidiana que no siempre requieren un tratamiento de un encuadre sistémico. Aunque quedará demostrado que la dinámica familiar ejerce una influencia sobre los síntomas, una constelación no siempre es el primer paso. A veces la sola representación de un modelo explicativo de las dinámicas psíquicas ya resulta de utilidad. Otras veces son adecuadas las intervenciones de mera terapia conductista o los trabajos cognitivos. En una constelación con anclajes, el paciente coloca hojas de papel en los lugares de la sala, ubicando a sus representantes. Después de la charla anamnésica, el terapeuta ha elegido
a las personas que al parecer son de relevancia para el problema y su solución. Entrega al paciente una cantidad de hojas de papel y lo guía como si fuera un grupo. Aquí tiene una hoja para su padre, otra para su madre y otra para usted. Busque en este espacio un buen lugar para cada una de estas personas, comenzando por su padre. El paciente o consultante distribuye las hojas de papel y toma asiento, o de inmediato se ubica en el lugar preciso del sistema que eligió para sí, o el terapeuta coloca otra hoja a cierta distancia para él y deja al paciente parado allí. Este lugar adicional hace de metaposición para el paciente, le permite tomar una distancia interna y promueve su capacidad para el llamado desdoblamiento terapéutico o condición de testigo, como se denomina al estado en el cual el paciente se observa conscientemente en su hacer y sentir que hasta ese momento era inconsciente. Se torna su propio testigo interno, alguien que puede verse en sus relaciones desde afuera y ya no se vivencia como entregado a un acontecer arrollador e incomprensible, lo cual constituye para él un gran alivio. Cuando el terapeuta quiere analizar una única relación o dinámica, entonces podrá colocar en el piso 2 hojas de papel, una frente a la otra. Esta es una hoja para su madre y esta otra para usted. Ubíquese en su lugar y respire profundamente. O, si el consultante vacila, es inseguro o indeciso respecto de dónde señalar un lugar, el terapeuta podrá hacerlo por él y le dirá: yo elegiré el lugar para su hermana. Desde el punto de vista de la terapia corporal, el hecho de estar de pie transmite al paciente una imagen corporal correspondiente a una edad más avanzada que la posición de sentado o recostado propiamente infantil. Cuando el paciente ocupa su propio lugar u otro, entonces sus imágenes internas y emociones se relacionan con la experiencia corporal inconsciente y las impresiones sensoriales de actitud, inclinación, tensión y peso. En el contexto de nuestra socialización, aprendemos que todo lo que sucede dentro de nuestro cuerpo, en nuestra psiquis, se debe atribuir a nuestro yo y en consecuencia somos responsables de ello. Aprendemos que nuestros sentimientos, nuestros actos y nuestros pensamientos surgen de nosotros, donde también tienen un sentido. Sin embargo, el pensamiento activo en contextos sistémicos y las experiencias que hacemos en el curso de las constelaciones sugieren que solo es parcialmente cierto. En este sentido, el trabajo de Bert Hellinger revolucionó el concepto de individuo. Las ataduras invisibles de una familia o de un sistema se tornan visibles a través de una constelación. Los representantes y los consultantes experimentan físicamente el modo en que el individuo está inserto en su contexto y cómo la presencia y cercanía de uno actúa sobre cada uno de los demás dentro del sistema. Si en una constelación, por ejemplo, la hija está parada frente al padre, experimenta un estado físico y psíquico posible de ser descrito con precisión, que se altera apenas se agrega a otra persona, por ejemplo, la madre o el padre del padre. Podemos imaginarnos que nuestro cuerpo absorbe las informaciones del área circundante como una caja de resonancia, tal como un instrumento musical o un recipiente vibra con los sonidos que lo envuelven. Visto de esta manera, estamos en condiciones de participar de los sentimientos y también de los estados físicos de otros y experimentar y percibir dentro de nosotros, especialmente en nuestro cuerpo, estas cualidades del otro, lo cual a su vez significa que los sentimientos y los estados físicos que experimentamos posiblemente no siempre surjan de nosotros y sean, en consecuencia, los propios, sino que sentimientos y percepciones ajenas resuenan en nosotros y creemos que son propios porque los experimentamos en nuestro cuerpo y en nuestras psiques. Rupert Sheldrake retomó la antigua idea de un todo envolvente y avanzó en su desarrollo e hizo de ella el centro de sus investigaciones.
él describe los principios básicos del campo mórfico que reflejan los conceptos de Tales sobre el alma de los mundos y las reflexiones de Carl Gustav Jung sobre el inconsciente colectivo. Toda estructura, sea una organización, un organismo o un sistema, vive en un campo mítico que actúa como una memoria en la que están almacenadas todas las informaciones importantes del sistema. Por consiguiente, cada elemento, como parte del conjunto, está en resonancia con el todo. Cada parte de esta estructura, es decir, cada miembro de ese sistema o cada individuo en una organización participan del conocimiento del todo y de todos los acontecimientos relevantes. Aquí la memoria no se considera una función o un mérito personal de nuestro cerebro, sino un campo memorioso del cual estamos permanentemente rodeados, similar a un receptor de radio que está rodeado de las ondas radiales. La idea de un campo mórfico o un campo morfogenético sirve como un modelo para entender mejor qué sucede en las constelaciones. Un modelo es útil y conveniente en tanto sus efectos se cumplan cuando lo sometemos a una verificación. Precisamente en aquellas áreas en que no podemos obtener seguridad alguna acerca de la verdad, son útiles los modelos o las hipótesis para la explicación, la comprensión y la superación de los acontecimientos. Podemos observar el fenómeno de una percepción sin que la información haya sido comunicada en diferentes contextos terapéuticos. En el paciente, quien tiene acceso a las informaciones sobre acontecimientos y personas de varias generaciones en su sistema, aunque en ocasiones en su generación sea demasiado joven para saber de ellos o la familia haya mantenido secretos. En el terapeuta, quien durante las descripciones del paciente o consultante recibe corporalmente y por sus propias imágenes internas informaciones sobre el paciente y su sistema, lo que a la postre se evidencia como correcto, aunque el paciente verbalmente no haya comunicado nada al respecto. Durante la constelación, cuando los representantes hacen sus experiencias corporales, definen sus pensamientos con respecto a relaciones y hechos y desarrollan ideas acertadas respecto del paciente y su familia, tal como si los representantes tuvieran acceso al campo cognitivo y mórfico del paciente. En el marco de este modelo podemos imaginar que el campo del paciente genera la contratransferencia en nosotros, los terapeutas. Junto al consultante, vivimos nuevamente su drama interno cuando recorremos con él su historia, como si fuera un paisaje. Todo lo que él siente podemos sentirlo con él. Las fuerzas que percibe a su alrededor las percibimos asimismo nosotros. Y además podemos ver y palpar las cualidades de las personas próximas a él. En principio, estas percepciones también son posibles fuera de un encuentro terapéutico. Sin embargo, en determinadas circunstancias, la capacidad del observador pareciera aumentar, así como también la intensidad de las percepciones pareciera incrementarse. Dado que el cuerpo nos sirve de caja de resonancia y portador preciso de información acerca del mundo, podemos mejorar nuestra capacidad de percepción, generando y conservando el rendimiento de este medio. Para obtener la información que en los grupos recibe de los representantes, el paciente puede invocar, por ejemplo, a la madre en su imagen interna, o el terapeuta puede jugar ese papel cuando ocupa su lugar en el sistema familiar y se coloca en el lugar de la persona correspondiente. En otra variante, el propio paciente puede hacer sus experiencias desde el punto de vista de su madre parándose en su hoja de papel. Como sabemos, a partir de la terapia gestáltica, es ventajoso que el paciente ocupe por sí mismo las distintas posiciones en el marco de su sistema familiar y pueda vivir los cambios en cada uno de esos lugares.
Este método es muy apropiado para pacientes que aún no saben mucho de los procesos en la terapia o del pensamiento sistémico. Cuando el paciente ocupa, por ejemplo, el lugar de su padre, es como si ingresara en su campo. Tendrá una vivencia que diferirá del estado que tenía hasta ese momento. A través de ese cambio de perspectiva, el paciente percibe cómo se siente su padre con respecto a él, cómo se siente físicamente y cuál es la relación del padre con los demás componentes del sistema. El terapeuta puede acompañarlo y apoyarlo mediante preguntas. ¿Cómo se siente cuando está en el lugar de su padre? Y captar la información cuando el paciente o consultante está en el sitio del padre. ¿Qué siente al oír esto, al ver así a su hija? Luego de haber vuelto a su lugar, ¿cómo se encuentra ahora una vez que experimentó en el rol de su padre? Para clarificar las diferencias entre los distintos roles, al comienzo se puede hacer referencia a algunos parámetros corporales a nivel de la percepción consciente del paciente, mientras todavía se encuentra en su lugar, para luego volver a describir cada vez esos parámetros en las respectivas posiciones y después de diferentes intervenciones. Por ejemplo, ¿cómo se encuentra parado sobre el piso? ¿Cómo es su peso, su respiración, su postura en esta ubicación? Si en su postura o su movimiento observa algo llamativo, podrá referírselo en las diferentes posiciones. Cuando acaso se encoja de hombros en su propio lugar, pierda el equilibrio o se enturbie su mirada, entonces verificará con él cómo se modifica el síntoma en alguna otra ubicación. Estas experiencias son muy conmovedoras e impresionantes para el paciente o consultante y le brindan una visión que con frecuencia excede mucho su imaginación de ese momento. Cuando el paciente transita varios roles, entonces se ve superado fácilmente por el caudal de informaciones y percepciones. Se estima que el límite de esta variante estará dado por el margen de atención del paciente o consultante. Además, con frecuencia, está tan emocionado por la experiencia vivida en otro rol que demasiadas informaciones ulteriores cubrirían estos procesos internos. El propio terapeuta podrá situarse en los diferentes lugares, describir sus percepciones y experiencias y conversarlas con el paciente. Si fuera útil y deseable, podrá sostener y arraigar la imagen del paciente mediante un contacto físico, encargándose, por ejemplo, de asumir el papel del padre en quien el paciente se apoya o colocándose simplemente la mano sobre el hombro durante el despliegue de los sentimientos. Esta variante trae mucha información y constituye una tarea exigente para el terapeuta. Los distintos roles conllevan estados cambiantes, a veces de mucha intensidad, y requieren mucha atención. Por eso es menester que el terapeuta sea capaz de poder diferenciar claramente entre los procesos propios y aquellas percepciones que provienen del sistema familiar del paciente. También se debe tener presente aquí la transferencia del paciente al terapeuta y las posibles consecuencias para la ulterior terapia. En los controles, algunos terapeutas indican que el trabajo individual les resulta muy agotador si asumen varios roles. Otros refieren que esta variante les permite obtener información muy precisa y hacer experiencias provechosas. Durante el curso de la constelación, el terapeuta puede mantenerse al margen de la misma o, como en un grupo, acompañar al paciente a través de su proceso, permaneciendo de pie junto a él pero levemente desplazado. De ese modo tiene el mismo panorama que él, pero siempre podrá tomar distancia del acontecer en forma inmediata para modificar el ángulo de mira y así recibir más información acerca de las distintas personas y las relaciones entre ellos.